Buenas tardes, mi nombre es Matías Negrón. Y Álvaro Colomán. Somos de INACAP Puerto Montt, de la carrera de Ingeniería en Electricidad. Este es un trabajo de Física General, la sección número 5, con el profesor Cristian Andrade. Sí. Bueno, el ejercicio propuesto en la prueba es el siguiente. Un tren viaja a velocidad constante de 120 km por hora. Usted observa el recorrido del tren cuando atraviesa por un puente de 300 metros de largo. ¿Cuál será el tiempo que tomará al atravesar completamente el puente si se sabe que el largo del tren es de 240 metros? Lo primero que hay que hacer en el ejercicio es pasar los 120 km por hora a metros por segundo. Luego se aplica la fórmula de x en el tiempo, donde x0 más b0 por el tiempo es igual a la distancia. La distancia vendría siendo 800 más los 240 metros del tren. Reemplazamos los datos, donde 33,3 metros por segundo vendría siendo por el tiempo, que es igual a 1040. El tiempo en que demora en pasar todo el tren serían 31,20 segundos. Lo aplicamos en la Modelus. Aplicamos en el modelo matemático, colocamos la fórmula, que vendría siendo la misma que aplicamos en la prueba. Y lo modelamos. Aquí, como se muestra en la tabla, dice que el tiempo fue 31,20 al finalizar y de 1040 metros, como fue desarrollada la prueba. El segundo ejercicio de la prueba es el siguiente. Una manzana cae de un árbol desde una altura de 12 metros. ¿Qué tiempo le toma en caer al suelo? ¿Con qué velocidad se desplaza la manzana a la mitad de su recorrido? Para resolver la primera pregunta se ocupa la fórmula de recorrido en I, que es la siguiente. La I inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos, la I inicial, que sería los 12 metros, la velocidad inicial, que es 0, por el seno del ángulo también es 0. Entonces se eliminan estos dos, quedando 12 de la I inicial menos un medio por 9,8, que es la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es igual a 0. Se despeja el tiempo que hay que sacar, quedando solo 1,56 segundos, que es el tiempo en el que la manzana llegará al suelo. Para resolver la segunda pregunta, se ocupa lo mismo, solo que se iguala a 6, ya que es la mitad del recorrido. Haciendo todo eso, reemplazando y despejando el tiempo, quedaría solo 1,1, que sería los segundos en el que llegará a los 6 metros. Para saber la velocidad en ese instante, se ocupa la siguiente fórmula, que es con la derivada de la fórmula anterior, quedando la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Estos dos se van, ya que el seno del ángulo, el ángulo es 0, quedando solo menos 9,8 por 1,1, que es el tiempo, quedando con una velocidad de menos 10 metros por segundo. A continuación, esto se llevará a Modelus. Como podemos ver en el modelo matemático, se ocupó la fórmula de recorrido en I, y en la tabla se mostrará el tiempo con I. Como podemos ver, cuando llegó a 0, su tiempo fue de 1,5 a 1,6, ya que el programa tiende a aproximar, que es lo mismo que nos dio en el ejercicio que vimos. Y en la mitad del recorrido, que serían los 6 metros, da entre 1 a 1,10, que sería también cercano a los que nos dio. Para el tercer ejercicio, un futbolista patea un balón, el balón sale disparado con una velocidad inicial de 72 km por hora en un ángulo de 30 grados. Las preguntas son: ¿cuál es la altura máxima en metros en que alcanza el balón de fútbol? ¿A cuántos metros del futbolista cae el balón al suelo? Lo primero que hay que hacer es pasar la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo, que 72 km por hora tendría equivalente a 20 metros por segundo. La fórmula para saber la altura máxima en I
sería velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial vendría siendo 20 metros por segundo por el seno de 30 grados menos 9,8 que vendría siendo la gravedad por el tiempo que vendría siendo nuestra incógnita. El tiempo en que alcanza la altura máxima vendría siendo 1,02 segundos. La fórmula para saber el recorrido o la distancia en I máxima sería I0 más B0 por el seno del ángulo por tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde I0 vendría siendo 0, la velocidad inicial vendría siendo 20 metros por segundo por el seno de 30 grados menos el tiempo calculado anteriormente menos 1/2 por 9,8 por el tiempo al cuadrado. La distancia máxima en metros vendría siendo de 5,10 metros, que vendría siendo la pregunta 1. Luego, para saber el recorrido en X, primero hay que calcular el tiempo en que demora en llegar a ese recorrido máximo, que vendría siendo con la fórmula de I, que sería I0 más B0 por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, daría una ecuación cuadrática que sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c dividido 2a. El resultado en segundos vendría siendo de 2,04 segundos el recorrido máximo. Para poder calcular la distancia en metros de x, la fórmula es x0 más b0 por el coseno del ángulo por el tiempo. El resultado es de 35 metros en la distancia máxima. Ahora vamos a modelarlo, donde en el modelo matemático está la fórmula ocupada en el ejercicio y que se demuestra que la distancia en I máxima es de 5 a 5,10 aproximado y el recorrido es de 34,64 metros. El cuarto ejercicio es el siguiente. Un soldado chileno se encuentra en una colina a 200 metros de altura. Distante de él, a una distancia de 3 kilómetros y a una altura de 0 metros, se encuentran tropas enemigas. El soldado recibe la orden de destruir el enemigo. ¿Con qué velocidad debe ser disparado un misil si el ángulo de disparo es de 30 grados? Para esto ocupamos la fórmula de recorrido en X para despejar el tiempo, ya que necesitamos el tiempo para sacar la velocidad inicial, quedando tiempo es igual a x menos x inicial dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ahora en la fórmula de ahí reemplazamos todos los t de tiempo por lo anterior dicho, quedando y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por x menos x inicial dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo, menos 1/2 por la gravedad por x menos x inicial dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo al cuadrado. Despejando esto, quedará una fórmula que llegará a ser el seno del ángulo dividido en el coseno del mismo ángulo, siendo esto con la regla trigonométrica, quedando seno dividido en coseno es tangente. Entonces la fórmula queda y inicial más la tangente del ángulo por x menos x inicial menos gravedad dividido en 2 por x menos x inicial dividido en la velocidad inicial por el coseno del ángulo al cuadrado. Dándole valores a estos, sería y inicial, que son los 200 metros, más la tangente de 30, que es el ángulo que se nos dio, por 3000, que es los kilómetros de donde está el enemigo, menos 4,9, que es la gravedad dividido en 2, por 3000 dividido en la velocidad inicial por el coseno de 30. Ahora tenemos que despejar la velocidad, quedando 174,45 metros por segundo. A continuación, esto se llevará a modelos. Aquí en el modelo matemático podemos ver la fórmula de y la fórmula de x, con los valores dados. Y en la tabla se ve el tiempo, el y x.
Aquí se puede apreciar que demora 20 segundos al llegar a la tropa enemiga, que son a 3000 metros. Y finalmente el último ejercicio es el siguiente. Para la transmisión indicada en la figura, determine la velocidad lineal de la polea 2, la aceleración centrípeta en la polea 3, la velocidad angular en la polea 4 y la relación total de transmisión. Para sacar la velocidad lineal en la polea 2 se ocupa la siguiente fórmula, quedando de 3,14 metros por segundo. Para sacar la aceleración centrípeta en la polea 3 se ocupa la siguiente fórmula, quedando 11,35 metros por segundo al cuadrado. Para sacar la velocidad angular en la polea 4 se ocupa la siguiente fórmula, quedando 0,15 segundos. Y para sacar la relación de transmisión se ocupa la siguiente fórmula, quedando 80:1. A continuación esto será mostrado en modelos. Se puede observar la polea 1, la polea 2 y 3 y la polea 4. En la tabla se ve el tiempo, la velocidad lineal en la polea 2, la aceleración centrípeta en la polea 3 y la velocidad angular en la polea 4. Todo esto fue calculado con el modelo matemático que es el siguiente, donde muestra la aceleración centrípeta en cada polea, la velocidad angular en cada polea y sus respectivas fórmulas para que puedan rotar. Cabe mencionar que en la polea 1 tiene 12 revoluciones por segundo, en la polea 2 y 3 tienen 2,4 revoluciones por segundo y en la polea 4 tiene 0,15 revoluciones por segundo. Esto quiere decir que en la polea 1 va a hacer 12 giros en un segundo, la polea 2 y 3 va a hacer 2,4 giros en un segundo y en la polea 4 no llegará a dar un giro ya que su revolución por segundo es de 0,15. Cabe mencionar que el tiempo que se ocupó no fue un segundo real, sino que fue un tiempo ralentizado a 0,010 segundos. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y que tengan una buena semana.